Muchísimas gracias a todas las personas que estáis participando en esta jornada, a las que habéis venido al colegio, eskerrik asko por el esfuerzo que hace fresquito y no, pues a veces cuesta, ¿no? Nada, vamos a atender a dos normas de aplicación, al Real Decreto Ley 14 del 22 y al Real Decreto Ley 18 del 22. Para ello tenemos con nosotros a Antxon Arrieta, que es responsable del área de seguridad industrial del Gobierno vasco y nos va a aclarar, va a hablar un poquito de la historia de la calefacción para aclarar una serie de dudas. Y nos va a hablar de estas dos normas que son de aplicación a nuestro colectivo. Así que, Antxon, cuando tú quieras, adelante, eskerrik asko. Unon danoi mila esker, aukera emateagatik araudi hauek aurkezteko. Bi hitz euskeraz bakarrik. Izan kingo dudala, berogailuaren erain gainean egotian araudien jurpen txiki bat, batez ere zentratzeko bi araudi hauek. Eta aurreko urtetan, 2008an, errege dekretua 726 edo 736 errege dekretuak jarritakoa, ezarritakoa, zentzu ematen dio. Nire ustez bintzat, ikusiko dezue, bukaeran nola hemen egin guztie, arrazoi pila hartzen du, ¿vale? Nada, simplemente estaba diciendo que, como introducción, bueno, decir que en la charla de hoy, no sé si será tan larga o tan corta como estaba previsto, yo lo que quiero hacer es, primero, un poco de historia de la normativa que ha habido sobre la calefacción, porque veréis que le va a dar mucho sentido a todas las disposiciones que hay desde el año 2020 hasta ahora en relación con el reparto de gastos, el ahorro energético, eficiencia energética y esto. No me voy a alargar demasiado en hablar de directivas y cosas que vienen de fuera. Simplemente voy a hablar de lo que se ha escrito en el boletín y a partir de ahí, ¿vale? Bueno, estaban comentándome los de casa, los que estáis en casa o los de aquí, en preguntas y esas cosas, no tengáis ningún reparo en cortarme. Si la respuesta se va a alargar un poco, la dejamos para el final. Si es una respuesta de A, B, C, la doy directamente y ya está. Y los que estáis en casa, pues se la ponéis en el chat y ya que ¿vale? Venga, básico ya. ¿De dónde venimos? Eso, cuando llegaba en clase el profesor decía esto, decíamos cerrar los libros, poner un papel blanco, poner el nombre y examen, ¿no? Pues más o menos, ¿vale? A ver, hasta el año 80, 81 no había reglamento de instalaciones de calefacción. No había. Entonces, ¿cómo se hacían las calefacciones? Pues lo mejor que se podía, ¿sí? En el año 61, después de la crisis del 77, la crisis del petróleo del 75-77, por ahí, se vio que hacía falta hacer algo para que las calefacciones no gastasen tanto. Entonces, se aprueba el reglamento de instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, el famoso RICAS, que tiene como objeto definir las condiciones de las instalaciones que consumen energía con fines térmicos para lograr un uso racional del mismo. ¿Vale? O sea, estamos pensando en que no podemos hacer las instalaciones de calefacción de cualquier manera, ni podemos gastar todo lo que queramos calentando las casas. Claro, alguien puede pensar, oye, ¿y la casa, el casco? Pero bueno, eso como son de vivienda, pues nos vamos al juego técnico de edificación. De eso no voy a hablar. ¿Vale? Sé que tiene muchas deficiencias, que incluso en la sistemática de calcular tanto los edificios como las instalaciones generales de los edificios, desde mi punto de vista, hay un error histórico que es considerar todo el edificio como uno y no como las diferentes zonas o las diferentes viviendas una por una. Y eso nos da pues, esas casas en las que el del séptimo no le llega calefacción, el de abajo tiene demasiado y viceversa, o el que da al sur va en bikini todo el año y el que está en el norte todo el año con el forro polar. Yo creo que es un problema no solo de las instalaciones, que también, sino de esa consideración de que todo el edificio es uno. Vale, ¿qué decía este reglamento? Veis que voy a transparente un poco en plan cabrito. La ITC 26 es la que hablaba de adaptación de todas las instalaciones existentes a esta filosofía de racionalizar el uso de la energía. De la ITC 26 casi todos nos acordamos que es aquella que obligó, la disposición que obligó a poner contadores de agua caliente sanitaria.
salvo en aquellos casos que era técnicamente imposible, había que poner contadores de... Nadie se acuerda de eso que pone. Porque lo que dice es, perdonad, en todas las instalaciones existentes tiene que haber un sistema que permita controlar la temperatura de cada vivienda de acuerdo con lo que dice la ITC4. La ITC4 es la de regulación y control. La ITC4 para viviendas de más de una... O sea, para instalaciones que dan servicio a más de una vivienda, dice que cada vivienda se tiene que comportar como si fuese una instalación individual. Véase, se tiene que poder cortar el suministro, o sea, cada uno tiene que poder cortar esto en función de un control de temperatura que se tiene que poder poner. Claro, si no se pone un control de temperatura ambiente, vamos a decir general, un termostato en el local más representativo de la vivienda, ¿no? Pues eso se puede sustituir poniendo al menos el 75% de válvulas termostáticas en todos los radiadores. Y ahora empezamos a hacer memoria de lo que ha pasado, de lo que pasó de verdad. Yo creo que no se cumplió. O sea, hay muchas viviendas con instalaciones centralizadas que no tienen válvulas termostáticas. Claro, alguien me puede decir, joder, aquellas que eran tal, pues, si se hubiera hecho en su día, pues igual se hubieran hecho unos puentes a los radiadores para mantener los flujos de agua, y se hubieran puesto los sistemas de equilibrado o autoequilibrado de las instalaciones, que entonces eran mecánicos, eran más burdos que lo que hay ahora, pero había. Eso no se hizo. ¿Culpa? Pues de todos un poco. De todos un poco. Nuestra, como administración, también. Porque nos centramos mucho en los contadores de agua caliente sanitaria, sin embargo, de lo demás, yo creo que se nos fue un poco. ¿Vale? En el 98 se aprueba el RITE y vamos a lo mismo, damos una vuelta de tuerca más. Y además, las consideraciones son, además de económicas, de racionalización del uso de energía, pues también el medio ambiente. Pues ya nos hemos dado cuenta de que hay un agujero de ozono, de que quemar mucho pues estropea el medio ambiente, y no solo a nivel local, sino también a nivel global. Entonces, pues bueno, tenemos que... Y en la IT02, que habla de control, dice que las instalaciones centralizadas de climatización y calefacción en viviendas se instalará en el tramo de acometida un contador de energía térmica. Monta un dispositivo de regulación, pero nada. Eso más o menos, se fue cumpliendo, pero yo calculo que a partir del año 2000 o así. A partir del año 2000. ¿Qué pasaba entre el 98, 2001, 2002? Iba el instalador y decía, oye, hay que poner contadores. El instalador, el proyectista, en obra nueva, oye, que me dicen que hay que poner contadores. Y el promotor contestaba que no, que eso es muy caro. Que eso es muy caro, no funciona bien, tal. No se ponían. Yo, los que estabais en este mundo en aquellos entonces, contarme cuántas entre el 98 y el 2001 en Guipúzcoa tenían contadores. ¿A qué me sobran? ¿A qué me sobran? Hablo de Guipúzcoa para los que estáis en casa porque sabéis que yo soy guipúchi, pero me imagino que en Vizcaya y en Álava igual me sobran más. Entonces, se me ha olvidado decir que el RICAS ya decía que las instalaciones que se hacían con el RICAS, a partir del 81, se recomendaba poner los contadores. Cada vivienda que se hacía con el RICAS ya tenía que ser independizable, por decirlo de alguna manera. Se recomendaba poner contadores, pero no los exigía. La instalación tenía que estar preparada para poner contadores. Año 81. Vale, y llega el RITE. Y llega el RITE, le vuelve a dar una vuelta de tuerca más. Estamos pensando en gasto energético, medio ambiente, eficiencia. Vamos a gastar lo justo. Solo lo justo. Claro, para eso, si estuviera aquí Ricardo García, nos diría aquello de ¿y cuánto me pide el edificio? Cuanto menos me pida el edificio, menos gastaré. Eso es hablar de que el día que nos digan, mira chaval, se te han acabado tus 300 kilovatios o megavatios al año que tienes para calefacción, te apaguen la calefacción, entonces empezaremos a ahorrar y hacer las casas bien. Un compañero de Madrid, hablando de esto, me decía, Antonio, ¿sabes cuál es el problema?
que aquí los constructores, y sea un constructor que me perdone, los constructores siempre han ido lo más barato. ¿Qué es lo más barato? Rateaban en todo, en aislamiento, en tal. Entonces, en eso, pues, claro, como se han echado pocos edificios porque no estaba construido exactamente como estaba en el proyecto, que algún arquitecto sí debía haber parado más de una hora para eso, pues los edificios consumen lo que consumen. Y claro, pues así tenemos que todas las instalaciones de calefacción en potencias están, yo calcularía como entre un 15 y un 20% sobredimensionadas en potencia de generación. Y ya si nos vamos a las instalaciones con calderas individuales, ni os cuento, porque un piso de 80 metros cuadrados se calienta 8.000 kilocalorías, voy a ser unos 10 kilovatios, tiene que sobrar. Y todas las calderas que tenemos en casa, la más pequeña es de 24, ¿no? A estas alturas en el mercado. O sea, entonces, no sé. Y además, todos cuando hacemos instalaciones y diseñamos instalaciones, le decimos al del SAT, cuando vengas a poner la caldera en marcha, esta tiene que consumir 10, no 24, que se puede. Se puede. En pocos proyectos y pocos instaladores he visto yo que le vayan dando el SAT y digan 10. Yo cada vez que tengo en mi casa, me viene el SAT, tengo una discusión. ¿Esto podías? No. En casa consume 15. Que no, que 15. O sea, al final es, todos los agentes en el sector tendríamos que haber, yo te digo tendríamos porque antes cuando era instalador, cuando hacía proyectos y ahora cuando estoy en la administración, todos tendríamos que pensar en esa clave. Y en 2010 se modificó el RITE para poner estas limitaciones de temperatura que a alguien le sonarán del Real Decreto Ley 14, pero es que estaban desde 2010. Estaban desde 2010. El cierre de puertas automático y tal. Con el apagado y el encendido de luces se han metido este año solo. Se han metido más con el consumo eléctrico. Pero con lo demás, esto ya estaba. Entonces, y bueno, las inspecciones aquí, sabéis que tenemos, como solemos, nos gusta desarrollar un poco, nada más salir del RITE, nos echamos a la piscina, desarrollamos la orden de instalaciones térmicas y ahí hicimos un esbozo de lo que sería el manual de inspecciones de instalaciones térmicas. Luego lo desarrollamos mediante una resolución en 2010, 2009 o 10, ya ni me acuerdo. Y bueno, fue lo primero que había en el Estado para hacer inspecciones de instalaciones térmicas más o menos sistemático. Digo más o menos porque tiene un montón de errores, se nos ha quedado viejo, pero bueno, es la primera versión. Iremos mejorando, ¿vale? ¿Con esto qué pasa? ¿Y las inspeccionistas qué? Al titular de la instalación, oye, que he oído que no sé qué inspecciones y tal. Y esto que os voy a contar es triste, pero pasaba. No te preocupes, Industria no va a hacer nada. O sea, no, tú, mira, ¿te ha dicho tu mantenedor que hagas instalaciones o sea, que tienes que hacer inspección? ¿Que tienes que contratar un organismo de control? Es un cuento chino. No te preocupes, cambia de mantenedor, me contratas a mí y no haces falta inspección. O sea, eso lo he oído yo. Y claro, cuando lo oyes, o sea, lo dices en público y alguno de alguna empresa mantenedora grande le sale una sonrisa así como diciendo, hostia, me ha pillado, y dices, ¿qué parecemos tontos? O sea, sí que es verdad que Industria o la administración no llega a todas partes. No todos los coches que van a más de 120 son multados, ¿verdad? Pero cuando te pillan, te crujen. Pues en estos casos empezará a pasar lo mismo. Yo, en charlas, sobre todo, pues me tocó más hacer presentaciones de estas inspecciones en Vizcaya, pues porque hay más bulto y los espacios son más grandes y tal. Y yo le decía, llegaremos. ¿Cuándo? No sé, pero llegaremos. Y cuando lleguemos no os quejéis. Sobre todo ya os digo, empresas de mantenimiento que, bueno, pues ya haremos. Pues bueno, o a titulares que sí tengo que hacer inspecciones, pero ¿tú sabes cuántas tiendas tengo en todo Euskadi? Ya, pues hay que hacérselas a todas, lo siento. En 2020, esto es una adaptación de la Directiva de Eficiencia Energética que dice que cada usuario tiene que ser capaz de pagar exclusivamente por lo que consume, ¿sí? Entonces, se establece la necesidad de poner en la mayoría de las instalaciones unos sistemas de contaje o de reparto de gastos. Si se pone contador, o sea, el Real Decreto prefiere que se pongan contadores,
fijaros de qué nicho estoy hablando. Todas las del RICAS y todas las del RITE del 98, que hasta el 2002 no se pusieron contadores. A esas se les tendría que poder poner un contador. Y a las que no, pues un repartidor de gastos. Sí que es verdad que el Real Decreto establece unas condiciones en las cuales dice esto es técnicamente imposible. Yo considero que no es técnicamente imposible en esos, bueno, perdón, en los que echan aire sí, en los fancoils, pero en cualquier sistema de esto por agua es técnicamente posible poner un repartidor de gastos. El problema es que en esos anillos verticales y tal, puede ser regular bien las temperaturas en las que va a andar el agua para que el repartidor de gastos haga el sumatorio bien, haga la integración bien. Pero bueno, han dicho que es imposible, nos lo creemos, no vamos a ser más papistas que el Papa, ¿vale? Y también dice que, como dice la directiva, eso tiene que ser posible a un precio razonable, a un precio razonable, a un precio que es razonable, ¿sí? Ese es el problema. Bueno, problema, eso es lo que nos genera la duda, lo que ha generado un montón de cosas. Aquí en Euskadi, sujetos por la ley de sostenibilidad, le dimos una vuelta más. Le dimos una vuelta más y no tanto con el objeto de cumplir la directiva, que es lo que hizo el Real Decreto, sino con el objeto más de contribuir a la reducción de emisiones, de mejorar la eficiencia de las instalaciones. Entonces, la primera fue, vamos a intentar que haya un número mayor de instalaciones a las que les salgan las cuentas para poner repartidores de gastos o contadores. Periodo de payback, o periodo de retorno de inversión, 6 años en vez de 4. Esa lógica es fácil. Además añadimos, por la experiencia acumulada con las inspecciones, añadimos que hay en las salas de calderas, en las salas de generación, unos determinados contadores que a las instalaciones, o sea, que para las instalaciones del RITE 2007 son obligatorias, pero para las demás no. Y ahí lo que sí decimos es, todos. O sea, no vamos a hablar de viabilidad económica. En esas hay que ponerlas en todas. ¿Por qué? Porque, a ver, el objetivo del RITE y el objetivo de los mantenedores en el RITE es mantener la instalación en las condiciones de eficiencia iniciales y asesorar al titular de cómo mejorar la eficiencia de la instalación. Si no sé dónde si no cuento por dónde se me escapa la energía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Claro, a ese nivel, yo a los mantenedores muchas veces les he contado, y no solo en el sector de instalaciones térmicas, sino en frigoríficas y en ascensores y en muchas, que el tema del mantenimiento hasta hace bien poco ha sido una especie de ente oscuro. Pues me dejáis que yo firmaba un contrato de mantenimiento, mantenía aquello y la información al personal no solía ser muy transparente. Claro, eso hace que cuando llega el mantenedor y te dice, oye, es que la bomba esta se ha roto, o como me pasaba un compañero de Asturias el otro día una consulta sobre un ascensor. Ha habido un accidente en un ascensor y el mantenedor le dice, no, es una avería normal, se ha parado tal. A ver, una empresa de mantenimiento mirando el 25 del 30% de las piezas que se pueden romper en un ascensor todos los meses, y pues tienen muchos huevos, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay cosas que se pueden, o sea, que se van a evolucionar. Yo que sé, los cables se van a desgastar o las poleas se van a ir desgastando, pero tú como mantenedor vas a ver que se están desgastando. Joder, pues en el parte de mantenimiento de todos los meses que le das al titular, pon en las salas de calderas, el ejemplo más típico que se lo pones es el de las bombas. Tú ya sabes, en una sala de calderas cuando entras a hacer el mantenimiento, qué bomba empieza a gritar, qué bomba si le tocas la bobina te va a quemar la mano. Aquí ya está, le mides el consumo y sabes que va a consumir un poco más de lo normal. Coges eso, se lo plantas en el esto y mira, esta bomba está, pero está consumiendo el 15% más que esta otra que tiene gemela al lado. Esto quiere decir que en un par de años vete pensando. O sea, ya no es, claro, si esa información es transparente, luego el titular, cuando llega y dice, ya te había avisado, ¿no? Eso es lo que yo creo que no ha pasado demasiado. Y también lo que hicimos fue, por una carencia de este Real Decreto,
obligar a que todas las válvulas que se pusiesen en los radiadores fuesen termostáticas. ¿Por qué? El Real Decreto dice que tiene que haber un sistema de corte para que cada uno pueda controlar su consumo. Ahora os imagináis aquí, imaginaos que esto es una vivienda, 3 habitaciones, sala, baño y tenemos 6 radiadores, ¿no? 5 o 6 radiadores, con válvulas de corte manual. ¿Os imagináis que tú estás viendo la tele, te llama el crío del cuarto y te dice, ¡ahí está, que hace calor! Y tú te levantas, cierras la válvula y ¡ahí está, que hace frío! Así la abres. No, ¿verdad? Eso tiene que ser automático. El Real Decreto no decía, hablaba de un sistema de corte, no especificaba si manual o automático. Pero que no sé saber, seamos lógicos. Si alguien se tiene que levantar a cerrar la válvula del radiador, no la va a cerrar. Entonces, con la termostática. Las razones son esas, son así de sencillas y así de pragmáticas. Pero aquí, ¿qué pasó? Que llegaba el titular y decía, ¿y esto que he dicho qué? Y aquí las mantenedoras, unas mantenedoras por lo menos, han hecho, pues lo voy a decir así, han hecho ingeniería inversa, ¿no? ¿Cuánto quieres que te salga? ¿Quieres poner o no quieres poner? Y yo te hago las cuentas para que salga 6,32. Ya, salgan 6,32. O sea, ya veo caras de risa, pero es que es así. Es así. A mí un compañero me llegó a preguntar en una reunión y me dice, ¿pero eso no elige la comunidad si pone o no? Y digo, a ver, Pedro, esto es serio. O sea, te han dicho que tienes que pedir un presupuesto y que si el ahorro estimado, el que va a estimar el que haga el presupuesto, que esa es otra pequeña trampa, pero si el ahorro estimado sale menos de, con el ahorro estimado ahorras esa inversión en menos de 6 años, tienes que poner, no es que puedas elegir, tienes que poner, ¿vale? Pues eso, a mí ya me gustaría que las comunidades se dieran cuenta de lo que ha pasado y que a algún mantenedor pues le costase a alguien en cartera. Pero sobre todo porque a mí me pareció, de verdad os lo digo, y lo digo, o sea, me pareció un poco indecente lo que ha pasado. Cuando realmente podría haber sido, entiendo yo, un buen nicho de trabajo y de mercado para los mantenedores, si hubieran hecho su trabajo bien, porque hubieran ahorrado, sus clientes hubiesen ahorrado dinero. Y además, uno aquí me decía, John, ¿y si me da 8 años qué? Bueno, un repartidor de gastos va a durar entre 10 y 15 años por lo menos. Pues, vale, tienes 2 de ahorro neto. Por lo menos tienes 2 de ahorro. O sea, al final a largo plazo siempre vas a ahorrar. Al final es como, oiga, pongo un aislamiento así, como decía un contratista, he perdido una obra porque yo ofertaba un aislamiento en el tejado de 10 centímetros y me ha venido el de al lado, ha hecho de 5, claro, baja un 15%, un 20% de presupuesto, que tampoco en esos números era tanto, y joder, tío, ya, cuando gasten el 15 o el 20% más en calefacción, que no te echen la culpa a ti, que le pidan cuentas al barato. O sea, yo creo que, vuelvo a decir, a mí eso de la transparencia, tal, cada vez creo que, ¿por qué? Porque además todo el mundo, cada vez estamos en la sociedad de la información y todo el mundo cada vez tiene más información, muy desordenada, pero tiene más información. Entonces, yo creo que los profesionales que estamos en los sectores concretos tenemos que ayudar a ordenar esa información. Si la ordenas, la gente la entiende, la gente no es tonta. Yo estoy convencido. Bueno, llega 2022. En 2022 hay un señor que decide que tiene unos aviones de sobra y que va a invadir el terreno humano. ¿Así? Sí, en febrero, ¿os acordáis? Que si pasa, que si no pasa. Y pasamos de tener, pues, la hucha vacía. ¿Ves? Esto. Ahí. Me ha salido mal. Perdonadme. Porque pasaríamos de tener la hucha llena y los precios de energía bajitos, a justo antes del invierno, nos dicen que todo va a subir muchísimo y nos estamos quedando sin reservas, ni económicas, ni energéticas, ni gallas. Entonces, para que no nos vayamos al sistema de calefacción, pues sí. Bueno, parte de los señores de las eléctricas también. Perdón, esto quiere representar el gas natural, sobre todo para las comunidades de vecinos. ¿Os acordáis que antes las comunidades de vecinos pagaban el gas más barato que nadie? Entonces,
no sabíamos cuánto gastaba la comunidad, pero a cada usuario salía muy barato. Bueno, justo eso ha cambiado. Para no volver al sistema de calefacción más viejo del mundo, que es esto es un sistema de calefacción del RITE también. Esto cumple quema biomasa, no se os olvide. ¿O no? Yo suelo decir casi mentiras. O sea, alguna no entera, pero casi mentiras. Sale el Real Decreto 1422, que va a afectar, va a limitar las temperaturas. Le damos una vuelta de tuerca a las temperaturas otra vez. Bajamos la máxima en edificios de pública concurrencia y tal. La máxima en calefacción a 19 grados. La mínima en refrigeración a 27 grados. ¿Y esto qué quiere decir? Que si mi edificio de la administración, mi edificio de los que están afectados por esto, pasa a 19 grados, no se puede gastar 1 kilovatio en calentarlo más. Pero ni tan siquiera renovable. O sea, los del Ministerio de Medio Ambiente a ese nivel, los del MITECO, fueron muy claros. No se puede gastar. ¿Y qué hago con ese kilovatio que me da la ventana? Pues yo qué sé, te lo comes, pero no se puede gastar más. Para enfriar lo mismo. Aquí es fácil. En verano abres las ventanas, pocas noches no se baja de 27 grados, pero el RITE no tiene contemplado ese sistema de refrigeración. Es barato, cuando tienes una calidad del aire como la de Euskadi, afortunadamente en la mayoría de los sitios, encima vas a renovar el aire con un aire de mejor calidad que tienes dentro, pero no se puede utilizar. Hay que poner los carteles informativos, los mismos que salían antes, y además esos carteles informativos, las medidas de ahorro que tendrían que pasar, los sistemas de puertas, o sea, todo esto, excepto los números, todo esto, ¿os acordáis que venía de 2010? Habla también del alumbrado de escaparates y alumbrados públicos, de apagarlos, no apagarlos. Ya hemos oído todos las polémicas que ha habido con el tema. Y habla de adelantar la inspección. Aquellas instalaciones que hayan pasado la inspección antes del 1 de enero de 2021 tienen que adelantarla. Tienen que adelantarla. ¿Y cuál era el plazo que se daba? 1 de diciembre de 2022. Vale. A ese nivel, con ese escenario, en agosto, esto afecta, creo que ya de pasar, ¿quién afecta esto? Pues a edificios comerciales, a edificios de ocio, centros recreativos, polideportivos, a bares, restaurantes, este tipo, en general, los edificios de pública concurrencia, y a la administración también, edificios administrativos también. Cuando hablamos de edificios administrativos, pensar que si una empresa tengo un bloque de oficinas y los talleres, el bloque de oficinas es el edificio administrativo. También. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer en Euskadi? En Euskadi, cantamos en su momento, veis que la fecha es el 1 de diciembre de 2022, esa no se ha cambiado, no se va a cambiar, ¿eh? No se va a cambiar. Lo que nos planteamos en su día fue, el Real Decreto habla de una inspección de eficiencia energética. Pero si miráis la ITC de inspecciones del RITE, de la parte de seguridad de la instalación casi se olvida. Por eso nosotros desarrollamos un manual en el cual se hablaba tanto de eficiencia energética como de seguridad de la instalación. ¿Sí? Porque hay pocas cosas en una instalación de climatización que generen un riesgo, si no es las del combustible, pero algunas ya tienen. Algunas ya tienen. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? O sea, aquí en Euskadi tenemos una aplicación la cual desde la administración se pone a disposición del organismo de control o de agentes inspectores las instalaciones que tienen que ser inspeccionadas. ¿Cómo lo regulamos? Pues, las ponemos nosotros a disposición de. Entonces, habitualmente solemos ir sacando por partidas de trimestres o, bueno, en función de cómo tengamos cada censo. Censo me refiero a cada base de datos porque no todo lo tenemos bien. Tenemos casi todo, pero no todo. Y lo que decimos es cuando el titular contrate la instalación, que nos lo diga.
Cuando nos lo diga, nosotros le ponemos la instalación en la aplicación y el organismo de control que ha contratado se la asigna. ¿Vale? Con esa aplicación los organismos de control lo que hacen es organismos de control y agentes inspectores. Sabéis que en las instalaciones térmicas tenemos unos agentes independientes que también lo pueden hacer. Entonces, lo que hacen es, lo primero, se descarga en la aplicación la ficha de datos técnicos que tenemos, de los datos que tenemos nosotros de esa instalación. Muchas están desfasadas, sabemos que están desfasadas. Se la descarga tal cual. El inspector va a hacer la inspección con esa ficha y con todo lo que te sale. Y lo que hace es, cuando hace la inspección, nos sube a la aplicación el acta de inspección, el certificado de inspección, y además nos sube ese mismo archivo que se ha bajado, modificado, pero con el mismo nombre. De manera que eso, a nosotros, nos canta para revisar esa instalación y actualizar los datos. Y así, entre todos un poco, iremos actualizando esos datos. Cuando nos lo pide local, le decimos que, por favor, mande con el mensaje nos mande una oferta aceptada. Claro, el organismo de control pues es lo voy a decir así, una sardinera, ¿no? Es alguien que está en el mercado y yo tengo que asegurarme de que realmente el titular es consciente de que se le va a hacer una inspección, con lo cual que la acepten la oferta. ¿Vale? A esa fecha, que es la fecha de la discordia, el Ministerio le aclaró que, de alguna manera, cualquier titular que había contratado la inspección antes de ese plazo, ya se podía entender que él había cumplido de forma diligente con la obligación de intentar hacer la inspección. Ahora, él no puede hacer la inspección, la tiene que hacer un organismo de control. ¿Qué pasa? Que si habitualmente en Euskadi se hacen al año las 1.100 inspecciones, en agosto yo hice un cálculo, pedí a los informáticos, oye, decirme este tipo de edificaciones, estas las afectadas, ¿cuáles han hecho la inspección antes del 1 de enero de 2021 o no han hecho inspección? Me salían 4.000. Si tenemos un mercado de 1.000, ¿vale?, que apretando un poco puedes llegar a 2.000, hacer en un trimestre 4.000 era imposible. Ese mercado se tiene que desarrollar. Era totalmente imposible. Porque además ten en cuenta que de aquí quedaban fuera todo lo que son comunidades y todo esto. Todavía no hemos hablado de la tarifa de último recurso. Entonces dices, bueno, como el Ministerio dijo eso, nosotros a los que antes del 1 de diciembre nos comunicaron que habían contratado la inspección y ya hemos puesto en manos de los organismos de control esas inspecciones, esas instalaciones, no vamos a hacer nada. Ahora nos toca decidir qué hacemos con el resto. Nos toca decidir qué hacemos con el resto. Y haremos hasta donde lleguemos, como siempre. Probablemente a algún nicho de mercado le pegamos un tirón de orejas más fuerte porque sea más comprometido, a algún otro le dejamos un poco más, pero intentaremos llegar a todo, hasta donde se pueda. Como suele decir, hasta donde lleguemos. Eso, pondremos el control en el curso de la Guardia Civil y al que le pillemos, vamos a hacer la Guardia Civil, de alguna manera. Un jefe mío, cuando leyó el decreto 81 de 2020, el de seguridad industrial, me llama y me dice, Antonio, lo he leído 2 veces y ahora creo que entiendo. Al final somos la poli, ¿no? O sea, y dices, pues sí, porque al final, tal y como está ahora la puesta en servicio de instalaciones, tal y como están todos los reglamentos, que la mayoría de las responsabilidades las pone en el titular de la instalación, y más si ponemos las instalaciones en marcha en una declaración responsable, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es, si tú has arrancado una instalación y no cumple con los reglamentos, es como si vas con derecho a 130 por la carretera. Porque tú has declarado que eso cumple. Entonces, pues en función de cuándo le pilles a uno o a otro, pero crujir. Queda muy duro decirlo, pero es lo que nos toca. Pero vamos... No te he entendido. O sea, ahora en estos momentos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, por ejemplo, nosotros nos viene la Osakidecha. Sí. Quiere hacer todas las inspecciones. Nosotros hablamos con vosotros, nos dijisteis que el programa no estaba preparado porque no te podías bajar No te puedes bajar las instalaciones. Claro. Lo que tienes que hacer es
decirnos a nosotros, Osakidetza me ha contratado o ha contratado a este organismo de control las inspecciones de este centro, este centro, este centro, este centro y este centro. Cuando a nosotros nos llega eso, nosotros ponemos en la aplicación esas instalaciones. Entonces, el organismo de control que ha contratado Osakidetza entra, se las asigna, una vez que se las asigna y los demás ya no las ven, y empieza todo el proceso. Pero importante, muy importante, que si sois mantenedores, que el organismo de control lleve la ficha de la instalación. Y que si hay algo que no está, que no coincide porque se ha cambiado en el tiempo, no se ha informado, o se nos ha pasado esto, o por un cambio de aplicaciones ahora tenemos un dato más que antes no teníamos tal, que lo apunte en la misma ficha, pim, pum, pim, pum, pim, pum. Luego llega a su despacho, pasa eso a limpio, porque el PDF es rellenable, el PDF que se bajan, pasa y nos lo sube a nosotros, con el acta de inspección. No, es así de sencillo. O sea, lo tenemos que hacer. O sea, la aplicación es así. O sea, es con el presupuesto de solicitaros a vosotros que lo incluyáis y entonces hay que bajarse y hacer. Entonces ya queda todo. Claro, esta aplicación la hicimos un poco rápido. No. Pues con la primera esto luego nos hemos dado cuenta que hay algunas mejoras que tendremos que, cuando el mercado de las inspecciones, a ver, parece muy así, pero al final llevamos 3 años. Y en Euskadi se hacen en todos los sectores del orden de, si no me equivoco mucho, 30 y tantas mil inspecciones al año de organismo de control. Entonces, claro, cuando una maquinaria estás en marcha, cuesta. Entonces, la pones en marcha, te das un ciclo de 5 o 6 años de vuelta y luego te pones a mejorarla. Ideas para mejorarla, yo tengo algunas ya. Entonces, cuando los informáticos me digan que tienen dinero, pues a lo mejor alguna haremos. Pues lo suyo sería que sea el propio titular, que es el responsable, el que reciba la noticia de que tiene que hacer una inspección y en directo desde nosotros, y él asigne la instalación al organismo de control. Que un titular pueda ver todas sus instalaciones, ¿no? Por lo menos unos datos mínimos y sobre todo las fechas importantes. Eso sería lo suyo de la aplicación como en bloque, ¿no? Que no te tengan que avisar, sino que tú puedas mirar, cuando me toque inspección, tal día. Y a partir de ahí, contrato con tiempo y hago las cosas con tiempo. Pero bueno, sabemos que eso, y más, hace 10 años, cuando se empezó a parir la aplicación esta, la aplicación esta era imposible. Ahora que todo el mundo que sea persona jurídica está obligado a comunicarse con la administración por vía telemática y tal, es mucho más sencillo. Entonces, pues bueno, ahí habrá una mejora de la aplicación. ¿Cuándo? No me preguntéis, ¿eh? O sea, está aquí, pero falta pasta y personas para esto. ¿Vale? ¿Y al organismo de control quién le controla? ¿Vosotros, la administración? A ver, los organismos de control son unas entidades que están reguladas por el Real Decreto 2200 del 95, que su posibilidad de trabajar depende de 2 cosas, básicamente. Una, de que están acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación, ENAC, solo hay uno en todo el Estado, y están acreditados como organismo de control para cada uno de los reglamentos en los que pueden actuar. O sea, hay organismos, de hecho, que solo están acreditados para un reglamento y otros que están acreditados para mucho. Entonces, los organismos de control pasan una auditoría cada año, pasan una auditoría, vamos a decir, ligera, por decirlo de alguna manera, y cada 4 años una auditoría que hagan vertical, que hacen, o sea, desde los manuales de calidad hasta llegar al despacho y decirle, saca un expediente, ¿cuál? Espera, este. Y les hacen todo y además hacen una inspección in situ con ellos. En esas guerras, esto suele ser que el auditor que venga de ENAC se conozca pues, nuestro manual o tal, pero poco a poco ya van entrando en eso también. Y en caso de que alguien vea, oye, que esté en un organismo de control, como me decía uno, joder, es que me ha venido el organismo de control con las manos en los bolsillos a hacer la inspección. Me ha traído, claro, los organismos de control, por ejemplo, todos los aparatos de medida que tienen que utilizar para hacer las inspecciones los tienen que tener calibrados. Sí, sí. Entonces, si alguien me dice, oye, mira, este organismo de control, pues nosotros también tenemos capacidad para auditarle y para ver si lo hace bien o lo hace mal.
y para hablar con INAF, para decir, oye, este organismo de control lo hemos pillado en esta actuación, haciéndolo mal. Creo que lo hace mal como sistema. Ya, es que al final, claro, la contratación es por parte de la comunidad, Sí. no es por parte de la administración. Entonces, No. al final pasa lo de siempre. Sí, a ver, a ese nivel os podéis encontrar con gente muy fina y con gente menos fina. Claro, ¿vale? no, Pero... me ha pasado como ingeniero de ir a una instalación y decir, ¿qué suerte habéis tenido con esta OCA? Habéis tenido una suerte increíble. O sea, porque... Sí, sí. Eso me ha pasado varias veces, ¿eh? Somos conscientes de que... Al final hay que decir que la sanción va a la comunidad. Bueno, depende. Claro, depende. Ahí, yo cuando pongo las cosas en manos de los letrados, sé lo que me parece a mí y luego sé lo que dicen los letrados. Pero ya mucho tiempo después. Entonces, a veces, pues, en función de responsabilidades, en función de realmente dónde ha estado el error, quién ha sido el culpable, o sea, pues ahí se van depurando, ¿eh? Se van depurando responsabilidades, y no siempre... Vale. Bueno, entonces, llega en 2010, en el Real Decreto 18-2022. Este Real Decreto, si os acordáis, se publica, bueno, por lo menos la parte de la que tenemos que hablar aquí, se publica porque las comunidades de propietarios, las instalaciones centralizadas de comunidades de propietarios, estaban sujetas, o estaban, por el consumo que tenían, estaban sujetas al mercado libre. Con la guerra de Ucrania, el precio del gas sube un montón. Los que teníamos, en general los usuarios individuales, digamos, muchos estamos en una tarifa regulada, entonces el mercado, o sea, el gobierno, perdón, fija o podía poner techo a esos precios. Eso no pasa en el mercado libre. Entonces, se dieron casos de incluso triplicar y cuadruplicar la factura de gas. ¿Sí? Pues aquellos que antes la calefacción les salía muy barata, porque fíjate, y en mangas de camisa y qué chollo tengo, pues ya empieza a dejarles de ser chollo. Y se quejaron. O sea, entonces, lo que ha pasado es que, bueno, el gobierno estableció unas medidas para que, de manera transitoria, no se nos olvide, estas empresas o estas comunidades puedan pasarse a las tarifas de último recurso, al tener un precio de gas regulado. ¿Sí? ¿Es justo? ¿No es justo? Pues yo tengo mis dudas. Hacerlo así, tabla rasa para todos. Sí que es verdad que nunca me he parado a calcular cómo puñetas, perdóname el taco, se calcula o calculan el precio de la tarifa de último recurso de las comunidades, porque es un formulón así. Y bueno, como no es mi terreno de juego, pues no me he centrado en ello. Pero yo, el hecho de que yo tenga que pagar un fijo y la comunidad 120 no pagan como término fijo 20 veces lo que pago yo, ¿sí? Luego está, pues, todas las empresas de servicios energéticos, de proveedores de servicios energéticos, que muchas veces venden energía térmica, ¿no? Al final hay solo un NIF que compra unos paquetes de gas enormes. Eso, claro, el último afectado es el ciudadano convencional. Entonces, ahí, bueno, yo creo que se podría haber pulido mejor. Pero bueno, se tomó esa medida y con eso vivimos, ¿vale? ¿A quién afecta? Sobre todo a comunidades que tienen instalación centralizada. Bueno, sobre todo no, únicamente. Comunidades de viviendas. ¿Eh? Sí, porque alguien ya me preguntó, joder, pues es que un centro en Vizcaya, centro comercial, que son una comunidad de propietarios, compran entre todos el gas. ¿A estos les afecta la tarifa de último recurso? No, estos no se pueden acoger. ¿Y cómo les abre la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso? Primero, una primera condición, tienen que estar al corriente de pagos con la suministradora. ¿Vale? Segundo, tienen que instalar contadores o repartidores de gastos si es técnicamente posible. O bien tener la intención, visto cómo está el mercado, de que los van a instalar antes del 30 de agosto de 2023. Creo que es la fecha. Pero, eso es decir, o sea, olvidaros de la viabilidad económica. Técnicamente posible. Tener las inspecciones al día.
Y aquí sí estamos teniendo algunos problemas con las comercializadoras de último recurso. Luego os cuento. ¿Cuál va a ser el alcance de la inspección? Pues el que tenemos aquí. No vamos a... Tal y como lo tenemos regulado ahora, yo creo que los sistemas de inspecciones funcionan bien. El hecho de hacer una inspección un poco más completa que la eficiencia energética en gasto a las comunidades no les supone apenas diferencia. Y el de la orden, ¿eh? ¿Y cómo se tramita esto? Pues la inspección, como igual que un organismo de control, la comunidad o el administrador de fincas nos llama y nos dice, oye, para tal comunidad me he contratado a este organismo, entonces la ponemos. ¿Sí? Y luego tienen que solicitar comunidad. ¿Eso se puede hacer telemáticamente? Claro. Solicitar la inspección. Sí. Sí, no hay problema. Tenemos unos correos de servicio, son, creo que es térmicas guión, creo, no sé si es S-térmicas guión la provincia o térmicas guión la provincia, mandáis ahí y si es... No hay que hacerlo por la aplicación informática. No, simplemente sí, correo. por ahora no correr. Y esto. Y lo que sí solemos hacer, si hemos dicho, pues claro, en comunidades de propietarios no va a pasar. En comunidades de propietarios no va a pasar, pero igual en los temas de administración y estas cosas, o sea, en las del Real Decreto 14/2022, a algunos sí le dijimos que, pues, si tú tienes un titular que tiene centros o tiene establecimientos en los 3 territorios, en vez de andar primero a una delegación, luego a la otra y no sé qué, nos le mandáis a la y nos encargamos. O de repartir o de subir las instalaciones. Se ha hecho y ha funcionado bastante bien. Se ha hecho con pocos casos porque la gente tampoco, o sea, no se está moviendo demasiado, ya veremos. Entonces, para solicitar el paso a la tarifa de último recurso, hay que enviar a la comercializadora de último recurso, a la CUR, una declaración responsable. Estás al día de que tienes los contadores o los vas a poner, más un certificado favorable de inspección. ¿Qué es un certificado favorable de inspección? En el resto del Estado, un certificado favorable de inspección es una inspección en la que pone favorable y no tiene defectos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el resto del Estado, en muchas comunidades, cuando una instalación tiene defectos, le obligan al organismo de control a pasar por segunda vez a comprobar que se han subsanado los defectos. Aquí el decreto 5/2018, en Euskadi, decidimos que salvo que el reglamento dijese lo contrario, en este caso no lo dice, no hace falta que pase un organismo de control por segunda vez. En este campo reglamentario, además, pues, el agente habilitado es una empresa mantenedora que ya está habilitada y bajo su responsabilidad certifica que ha subsanado los defectos, le da una copia al titular y otra al organismo de control para que nos la comunique a nosotros y el titular va con esos 2. Y eso es una inspección favorable en Euskadi. Aparte de aquellas que no tienen defectos, claro. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso porque sí estamos teniendo algunos problemas con comercializadoras de último recurso que dicen que no, que allí pone favorable que ya, pero tienes que tener en la cabeza toda la reglamentación que se le aplica. Y en Euskadi las inspecciones periódicas de cualquier reglamento, excepto en gas, se regulan por el decreto 5/2018 que dice que, salvo que el reglamento estatal diga que tiene que pasar por segunda vez, y hasta ahora solo pasa en ascensores, no hay segunda visita del organismo de control. ¿Vale? Entonces, si alguna comercial o algún cliente o tal os dice, joder, o en la comunidad de casa, joder, pues, yo qué sé, Cura Energía no me esto porque no pone favorable, que hablen conmigo. Nos lo comunicáis y haremos algo. Más o menos creemos que no está habiendo grandes problemas con eso, pero algunos sí. No. Si es esto puntual, pues casi lo arreglas por teléfono. Si es algo más, pues ya actuaríamos desde la dirección, dado escritos o lo que haga falta a las comercializadoras de último recurso para decir, oye, ¿qué estáis haciendo que esto funciona así? Pero así que habría que adjuntar la subsanación. Claro, sí, las dos sí. O sea, eso es, o sea, a nosotros, por la aplicación, el organismo de control nos va a poner el acta, el certificado de subsanación que le dé el titular, el mantenedor, ¿sí? Pero
a la CURP le tienes que demostrar que está limpia la instalación. ¿Vale? Y yo poco más tengo que decir de todo esto. Y ahora... preguntas. El tema de que no tienen inspección aquí, porque no Bueno, el reglamento dice que tiene que tener la inspección al día. Los periodos de inspecciones en Euskadi y en el resto del Estado no son exactamente iguales. Sí, la primera inspección, sobre todo, la retrasamos a los 10 años desde que se puso en marcha. ¿Por qué lo hicimos así? Por dos motivos. Uno es porque el alcance es bastante mayor al que dice la instalación del RITE, la inspección del RITE, perdón. Y el segundo es algo que a mí me parece que es de lógica. O sea, pensamos un poco en ITVs y en estas cosas. ¿Qué dices? La primera vez de que te compras el coche le puedes dejar un poco más de tiempo y luego ya le vas clavando todas. Si os fijáis, el RITE piensa que... Esa es mi interpretación. El RITE piensa que las instalaciones están paradas. Explico. Una inspección de eficiencia energética cada 4 años y una a los 15 años. ¿Cuántas instalaciones tienen más de 30 años? Pocas, ¿verdad? Sin tocar. Sin tocar. Y tú vas a las instalaciones que tienen 25, a estas alturas ya 25 o 30 años, ya se cogerlas con palillos. Entonces, nuestro esquema era diferente. Es decir, a ver, ¿para qué vamos a meter a un tío? A inspeccionar algo. Alguien que además, los organismos de control son más expertos en seguridad que en eficiencia en general. Pues ya que mandas a un experto a visitar una sala de generación, te compruebe la seguridad también de la sala. ¿Sí? Por eso lo hicimos así. Dices, hombre, con el tiempo es más fácil que se deteriore, entonces vamos a hacer que el periodo sea más corto que no es. Ahora tenemos una pequeña discusión sobre, bueno, pero ya la solucionaremos, estamos empezando a desarrollar una orden para adaptar nuestra orden anterior al RITE actual. Entonces, bueno, ahí modificaremos un poco los plazos, pero de primeras, eso. Claro, para nosotros, desde nuestro punto de vista, una instalación que se hizo en 2016, por poner en esto, ahora mismo está al corriente de inspecciones. Ahora mismo está al corriente de inspecciones. Entonces, bueno, desde las delegaciones siempre tiene que dar el primer paso el titular o el mantenedor en nombre del titular o así. Es decir, oye, esto, entonces sí que se está emitiendo un certificado, esto, diciendo que, oye, que sepáis que está al orden de, o sea, está en orden, vamos a decir, a nivel de inspecciones con respecto a la normativa que hay en Euskadi. Por eso, a ver, de lo que a mí me ha llegado, a ese nivel no estamos teniendo problemas. Ya se están emitiendo esos certificados. ¿Que los emite el mantenedor? No. Es que se emite la administración. Los emite la administración. Sí, pero las que son las que has dicho tú del 2016. Esas Una declaración viene el titular tiene que tener 3 cosas. Una, contadores ya tiene que tener puestos, con los nos olvidamos. 2, una declaración responsable de que está al corriente de pagos con la comercializadora, ¿no? Y la tercera es algo que diga que está al corriente que con está mantenida, que es una que tiene inspecciones. No estamos hablando de revisión de mantenimiento. Inspección de organismo de control. Que en el Estado, el RITE marca que son cada 4 años una inspección, yo le llamo una inspección light de eficiencia energética, y a los 15 una de la instalación completa. Aquí, sin embargo, lo que hacemos es cada 10 años y luego a partir de ahí, cada 5, una inspección de la instalación completa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una instalación que arrancó antes de 10 años, que arrancó en 2016, hoy 2023 todavía no me toca pasar la inspección. Claro, ¿cómo le demuestro a la distribuidora que y la inspección? Que han hecho la inspección? Pues bueno, nos vienes a la administración, el titular o el mantenedor en su caso. O sea, pues ya sabéis, siempre yo que era instalador, pues me tocaba a mí tramitar todo lo de mis clientes, ¿no? Pues a vosotros me imagino que igual, a los que estáis en el mundillo. Entonces, es un escritillo del titular diciendo, oiga, me das la representación para hacer este trámite en la administración y solicitar cuál es el estado de esa instalación a nivel de inspecciones a día de hoy. Se certifica que está al corriente en relación con la normativa del País Vasco y Santas Pascuas. Vuelvo a decir, que yo sepa, no está dando problemas. Está dando más problemas el tema de la inspección favorable o con defectos o tal.
Pero bueno, lo mismo. Si en algún momento tenéis algún caso, o algunos casos, una comercializadora o las comercializadoras deciden otro criterio, pues nos avisáis, porque yo como tengo instalación individual no me voy a enterar. O sea, lo demás. Avisáis y se actuaré. En el caso de que, si por ejemplo les tocaba hacer el año que viene, Bueno, priorizar hay casos, que la hagan, ¿no? claro. Si le va a tocar al año que viene, no tiene sentido. Hay casos que consultas de aquí, sobre todo en Donosti, que eso que dices, joder, y ya te merece la pena. La instalación tiene 8 años. Una inspección de una instalación generalmente de calefacción, solo calefacción centralizada y tal, no tiene un coste enorme. Entonces, digo, coste por usuario. Coste por usuario a veces no tiene un coste enorme. Entonces dices, joder, ¿ya te merece la pena andar con un certificado para dentro de 2 años venir a hacer la inspección? Pues hazla y vas limpio, ¿no? Eso yo entiendo que, vuelvo a decir, en ese esquema de transparencia de los mantenedores y esto, y los organismos de control, decimos, a ver, la instalación tiene 4 años o 5 años, joder, pégate para no hacerla. La instalación tiene 8. Ahí o sea, pero bueno, no sé. No sé cómo. Yo creo que funcionará bien. Nuestra aplicación, de verdad, yo creo que tiene muchísimas ventajas para todos. La aplicación de tratamiento de inspecciones tiene sus pegas de que hay que acordarse. Y lo demás, pues, es que nosotros muchas más facilidades no podemos dar. A mí, ya os digo, si me llega, por decir, Osakidetza, una carta de Osakidetza. Oye, he contratado las inspecciones a este organismo de control de todo Euskadi este año. Yo soy capaz de hacer que esas instalaciones, cuando les toque la inspección, no se pongan al público y le vayan directamente al organismo de control. Pero eso me lo tiene que decir Osakidetza. O con el tema del adelantar las inspecciones. Oye, que Zara, de las que tengo que adelantar, tengo 15 centros, pero 5 en cada territorio. Y andar en cada territorio, es decir, salseando, ¿no? Es más fácil, mira, te mandas al agua y que se encargue el agua de distribuirlo lo que tenga que hacer, pero tú vas al registro general electrónico diciendo, mire, yo soy el apoderado de Zara y he contratado a este organismo de control para que haga las inspecciones en este plazo. Y si son muchas, pues, como pasaba pues, el 15 de noviembre, que había gente que todavía tenía los 30 patrices, no voy a llegar, mándame un calendario más o menos razonable para cumplirlo. Yo creo que a ese nivel estamos siendo bastante razonables, porque el objetivo al final, como en estas, el objetivo al final es que se beneficie quien hace algo para la mejor eficiencia de las instalaciones. Ya, a mí hay alguno que me ha dicho, a mí me da igual, tío, pues, tú mismo, porque eso va hasta 2023 y lo que sea, pero el ahorro lo vas a mantener durante toda la vida. O sea, te vuelvas al mercado libre, baje el gas y lo que sea, al final, si pones medidas de ahorro, consumirás menos gas. Si consumes menos gas, al precio que esté vas a ahorrar. O sea, entonces, yo en casa cuando empezaron a subir las cosas de la energía y tal, a mi mujer le solía decir, mira, el año pasado gastamos en febrero, con un febrero parecido a este año, por decir un número, 300 kilovatios hora. Este año hemos gastado lo mismo o un poco menos, lo estamos haciendo bien. Claro, ¿qué pasa? Que luego en la factura, pues igual el segundo año pagas un 20% más. Pero a nivel de energía, yo de los precios, o sea, como ingenieros de los precios, poco podemos hacer. Pero de la energía que se gasta, sí. Entonces, y yo creo que eso también, de cara a los mantenimientos, sí. O sea, centrar a la gente en, a ver, el precio, en función de hasta cuándo dure Putin, pues el precio del gas va a subir bastante todavía. Entonces dices, y eso nos va a afectar a todos. Joder, ¿qué es lo que podemos hacer? Joder, gastar lo menos posible, manteniendo las condiciones de confort, claro, o intentando mantener las condiciones de confort. Entonces, pues ese es en lo que hay que pegarse. Es en lo que hay que pegarse. Y, o sea, y territorio comanche para trabajar y hacer cosas hay mogollón. Pero bueno, hay que hacerlo bien.
como ha dicho ya, que en este colegio se hacen bien las cosas, pues lo haremos bien, ¿no? Una preguntita tenemos en el chat. Nos pregunta Ana, si adelantamos la inspección, ¿cuál es la fecha de la próxima inspección? Es inspección más 5. Es inspección más 5. Entonces, por eso un poco mantuvimos el alcance de la inspección, Ana. Lo que queríamos hacer es, joder, ahora, si hago una inspección que con el alcance de la orden de 2008 es una inspección parcial o light, ¿qué plazo le pongo para la próxima? O sea, es que has dejado una instalación ahí a medio inspeccionar, por decirlo de alguna manera, y dices, pues, no, vamos a hacerlo bien. Si hacemos una inspección completa, el plazo es la siguiente. Tú cada vez que vas a la ITV, y puedes ir todos los días a pasar la ITV del coche, todos, cada vez te van a dar el plazo. Puede ser ya hasta el año siguiente o hasta lo que le toque al coche. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Además, yo creo que el esquema de la ITV es, porque es muy gráfico, todos, la mayoría tenemos coche y sabemos cómo funciona. No sé si hay alguna pregunta más en el chat, si alguien quiere incluso podemos igual abrirle el micro en un momento dado. O las personas que estáis aquí, pues bueno, si tenéis cualquier pregunta, aprovechad. En cualquier caso, pues bueno, como siempre, si a posteriori os surge alguna duda, pues tanto a través de los colegios que hemos organizado la jornada, pues o directamente a sí, nos mandáis esto y a través de Industria, a través del portal del Ciudadano de CNEAN o a través de los colegios. Hombre, ya que hoy estoy aquí dando la charla para los colegios, si me comprometo yo, si me mandáis preguntas concretas que os pueda llegar, pues yo le doy forma de documento y luego lo podemos distribuir entre todos los que hemos asistido. Y así, un poco de ventaja tenéis, ¿vale? Sí. Al final, el punto ese que has comentado es siempre que técnicamente sea posible. Hombre, estamos dentro del criterio ese de practicabilidad. Claro, ¿sabes ¿no? qué pasa? Que la responsabilidad pasa a ser del técnico, del ingeniero. Sí, bueno. Claro, él tenía un compañero, ya se jubiló, que decía que técnicamente todo es posible. Ya, pero hay una relación calidad, o sea, practicabilidad, ¿no? Precio, tal, que donde las cosas se te van de madre. Yo entiendo que en una instalación de anillos verticales, esa que el reglamento dice que es imposible. Claro, tuve una consulta, además de aquí de Donosti, una comunidad de aquí de Donosti. Claro, en su día, pues para poder cerrar radiadores y tal, hicieron los bypasses de todos los radiadores. Claro, se hicieron. Entonces dices, joder, esos ahora lo tienen fácil, cambiar la válvula por una termostática y correr. ¿Sí? ¿Qué pasa? En una instalación que no tienes eso hecho, que si tú le cierras a todo el anillo esto, pues el pedazo reforma que te metes en la instalación de distribución, que además, para que no me oye ningún ingeniero, siempre ha sido la olvidada, la distribución, o no, porque tenemos unas pedazo bombas que meten todo el agua que haga falta, entonces en esas pues sí que tienes que mirar eso. Y yo creo que por eso, en esos casos, se dijo, mira, no vamos a leer la manta porque ya era lo que había. Yo si os digo la verdad, cuando a mí me hablaban de un anillo que se cerraban todos los radiadores y tal, yo decía, eso no puede haber, eso no puede haber. Y de repente un compañero de la administración de Navarra me manda la foto, mira lo que hay en casa de mis padres. Sí, o sea, porque es que te destroza todo eso. Sí que hay. Y entonces, bueno, esa imposibilidad técnica, vuelvo a decir, yo creo que técnica no es tal, pero claro, la proporcionalidad económica ahí ya se puede disparar. O sea, que se podría hacer una justificación, ahora tengo el medio, o sea, se me está ocurriendo una justificación técnica con un soporte como económico basándonos en el practicabilidad de años de instalación. Básicamente, ahora ya justificación. Ahora hay pocas reglas. Hay dos casos en el Real Decreto 736, dos o tres casos que te dice que en esos casos es imposible. Y si tú dices, mira, tengo este caso, nadie te va a preguntar. Nadie te va a preguntar. O sea, el tema es un poco, bueno, si es imposible, pero el tema es el de los plazos. No, a ver. Digo, para lo de económicamente inviable. No, económicamente ya no hay. O sea, si es técnicamente posible, hay que hacer. Porque el Real Decreto 18/2022 dice que si te quieres acoger a la TUR, perdonad, si te quieres acoger a la tarifa último recurso, claro, por lo demás, si
si tú no te quieres sacar la tarifa de último recurso, tienes un informe de inviabilidad económica, tal y como planteaba el Real Decreto 736, estás ahí. Pero claro, te arriesgas a que el mercado libre del gas va a ser una bomba. O sea, con las energías siempre pasa como con la gasolina. Sube mucho, baja un pelín, dicen, ha bajado, ya, pero ¿y todo lo que ha subido qué? Yo sigo pagando una pasta. ¿Sí? Entonces, el esquema, la evolución que estoy viendo es parecida. O sea, sube mucho, baja un poquito para decir, pues hemos bajado un poco, no os quejéis, pero y además es que es verdad, o sea, vivimos. Es que hay un profesor en el máster que hice de energía, en su día nos lo explicó así. Sí, es sencillo, ¿eh? Chavales, esto es una manzana y da lo que da la manzana. Entonces, si vamos agotando recursos, el poco recurso que hay será más caro. Será más difícil de conseguir. ¿Qué está pasando con el fracking? Es un gas carísimo, pero es lo que hay. Y cuanto menos materia prima haya o menos recurso haya, más caro va a ser. Lo tenemos que montar de otra manera. ¿Que será el hidrógeno? ¿Serán las renovables en el resto? Sí que sí. Pero para eso estamos los ingenieros. Recuerdo que estamos para buscar soluciones, no para generar problemas. Es verdad, ¿eh? O sea que... ¿Vale? Oye, pero yo tengo una pregunta. Creo que es en el RITE, dice que se pueden evitar las inspecciones si hay un sistema de control, no sé si valdría una ISO 50001 o un contrato de servicios energéticos con una empresa especializada que mida los rendimientos. No dice un contrato. Dice un contrato con compromisos de mejora de la eficiencia energética. Sí. Que bueno, que está implícito en el contrato de servicios energéticos. Sí. Bueno, yo he visto contratos y contratos. Sí, claro que se puede aplicar. Por eso lo que tenéis que hacer es, yo tengo esta instalación, tengo este contrato, ¿sí? Tengo este contrato con este plazo, que no se nos olvide, y tengo el contrato, cual esta instalación queda exenta de, ¿sí? Es esa instalación. Entonces, eso claro que se puede hacer, está comprendido en el RITE. Tenemos un pequeño problema con la parte de seguridad de la instalación, ¿sí? Entonces, yo entiendo que en esos contratos con compromiso de mejorar la eficiencia energética también va implícito, igual es mejor que lo escribáis, un control y una actualización continua de la seguridad de la instalación, ¿sí? Para que todos nos quedemos más a gusto. No sé si me explico, porque sí que es verdad que a nivel AENOR, UNE ahora, se está trabajando en una norma de inspecciones de instalaciones térmicas para que todo el Estado vayan con la misma norma. Nosotros probablemente nos adaptemos a esa norma. Nos adaptaremos a esa norma seguro, porque la confección está basada en nuestro manual. Está Ricardo por ahí como gurú del tema y bueno, pues estamos haciéndolo así. Entonces, al tener una norma que es muy homologable, vamos a decir, a nuestro manual, tal, pues bueno, para no generar más ruido y aparte para darnos un poco de trabajo arreglando cosas, ¿no? Nos adaptaremos a esa norma. Pero esa norma también tiene la parte de seguridad. Claro, ¿cómo haremos probablemente? Probablemente lo que hagamos será una parte de eficiencia, bueno, como está nuestro manual más o menos, que si de ese manual sí que tiene una parte de eficiencia y otra parte de seguridad, ¿no? Haremos así y luego cada comunidad regulará lo que tenga que regular para que la inspección se haga o de toda la norma en los plazos o en los plazos estrictos que diga el RITE, eficiencia o no, o ya veremos cómo lo hacemos. Todavía tenemos que discutir mucho aquí, señora Ido. ¿No? No, o sea... Sí, y no sé si tiene mucho que ver con esto, pero hay... Sí, tiene que ver con hay una revisión anual para establecer el porcentaje de energía renovable. Sí. Una duda en el método de calcular el porcentaje, porque... Como te la gano, pero que sea siempre igual y siempre acreditable. Es tu problema. Cuando se diseñó una instalación se hace con arreglo CTE. Y luego está el consumo real. Sí. Entonces, el consumo real, el porcentaje sobre la realidad, no tiene por qué coincidir con
valor teórico que establece el CTE en consumos de agua caliente sanitaria. Entonces, puede ocurrir que con respecto al consumo real no se llegue al porcentaje, pues porque se consume más agua de sanitaria que la que establece el CTE, ¿no? Está mirando mucho a Loli, Entiendo que como no ha diseñado con respecto al CTE, lo que tendrá que cumplir es el CTE, A ver, no el consumo real. Porque tú no puedes saber, no, o sea, no puedes prever el futuro de la instalación. En cambio, la medición la haces con el consumo real. el problema es que yo puedo aceptar que hay una diferencia entre lo del proyecto y la esto real. El tema es que, en teoría, ahora hablo de la teoría, diseñamos las cosas para que funcionen. Entonces, diseñamos las cosas para que generen lo que tienen que generar. No, ¿qué es lo que tienen que generar? Y para mí un problema, y es así, un problema es que no sé, yo no sé, dejo ahí, no sé, si cuantificamos de manera acreditable todas las cosas. Cuando hacemos el proyecto y cuando la instalación empieza a arrancar. Si tendría que haber algún tipo de control, y digo control de certificación, no igual estrictamente en la administración. Es decir, vale, yo he diseñado esto, pero realmente produce esto porque, por lo que sea, produce incluso más. ¿Qué puede pasar? Que produzca más. Entonces dices, joder, pues han tirado la casa más alta que había dado, que me quitan, para mí hacía sombra y ahora me hace menos sombra los paneles. ¿No? Dices, joder, eso, si yo soy capaz, o sea, uno de los problemas que tuvimos con las inspecciones, sobre todo, era cómo medir el rendimiento de las instalaciones de climatización. El rendimiento real. ¿Por qué? Porque los sistemas son tan variados, tan variopintos, que no puedes establecer tal y como las calderas, o sea, los tipos de combustión es pirulo y sale lo que rinde aquello. Entonces, el concepto, lo que tenemos que tener claro todos, es, si tú como mantenedor, o sea, tú has diseñado la instalación, has diseñado para el 35%. Ahora estoy pensando un poco en lo que os decía del mantenedor de mi caldera de casa. Llega el mantenedor, hace un buen mantenimiento, le está sacando aquello todo lo que puede, llega el primer año y dice, pues, oye, por lo que fuera, hemos producido el 25. Alguien puede decir, oye, no cumples con el CTE, no cumples con el CTE, que es lo que estaba previsto. Pero 25. El año siguiente, 25. El año siguiente, 25. El año siguiente, 25. ¿Sí? Claro, si tú puedes acreditar eso, es algo que habitualmente no solemos poder, ¿no? Y el primer año lo justificas, oye, pues porque el consumo de agua caliente sanitaria es mayor de lo previsto, pues porque han puesto una guardería abajo y los niños cagan mucho, o yo qué sé, ¿no? O sea, te puede pasar. Tú imagínate, un edificio tal, que es un local comercial, va a tener la energía térmica de allí y te ponen, pues eso, echa tontería la guardería, pero te ponen un spa. Un spa con su contador de agua caliente y tal, pero un spa, consume de allí, pagará lo suyo, pero consume de ahí. Claro, tu instalación va a consumir muchísimo más energía térmica que lo que tú igual has podido prever, ¿no? Y ahí puedes decir, joder, si tú haces eso, sí, eso. Yo siempre suelo decir lo mismo. Cuando hay algún incumplimiento, cuando hay una posibilidad de incumplimiento, si a nosotros, yo por lo menos, yo es mi manera de pensar, si a nosotros se nos justifica y si a nosotros se nos viene, como suelo decir, de cara, ¿no? Es decir, oye, mira, instalación, el primer año se ha medido, ya hay esto, luego lo estamos manteniendo, no suele haber muchos problemas. El problema suele ser, casos y cosas de doña Clara, que se dice, ¿no? Instalación de paneles solares térmicos que llega el constructor y le dice a la comunidad, casi desconectarlos. O ese tipo de cosas. Hay muchas, yo entiendo que muchos incumplimientos del papel a la realidad se dan, están justificados, otros muchos no. ¿Sí? Y además hay otros muchos que son porque le echamos jeta. O sea, entonces, yo creo que entre todos, pero yo creo que es una labor de todos, de ir depurando el mercado de jetas, de no pensar que soy más listo que el de al lado, de esa transparencia en la que hablaba al principio, si tú haces todas las operaciones y las vas apuntando. ¿Qué pasa? Que es verdad, eso cuesta tiempo, sobre todo, y el mercado está como está. Y eso a veces nos cuesta justificar. En el mercado de los ascensores está pasando
están los grandes grupos, tienen unos mantenimientos, suelen ser caros, a que no me diga ninguno, suelen ser caros. Y luego ha habido algunas empresas pequeñas que lo hacen bien, a un precio más razonable, y hay otras empresas que van de baratillas. Claro, ¿qué pasa? Está pasando mucho que en comunidades que se han quitado el mantenimiento de una de estas caras, porque era muy cara y me ha venido no sé quién y me ha ofrecido a la mitad de precio, que al año y medio de los problemas que les daba se están volviendo. ¿Sí? Y en el mundo del ascensor, pues esa transparencia, no mucho, pero se está mejorando. Se está mejorando. Al final yo creo que es eso, al final es... Y para con nosotros igual. O sea, yo a mí, si me viene un tío y me dice, mira, yo he diseñado aquí, de acuerdo con el código técnico. Me he ido a la ITS del RITE, he puesto todo lo que tenía que poner para este uso que era el previsto. Me han puesto un spa abajo y me han jodido. ¿Sí? No va a haber problema. No va a haber problema. ¿Sí? Otra cosa es... No, eso es más evidente. Sí, porque eso es muy evidente, ¿no? O sea, pero otra cosa es que tú digas, a ver, me ha venido he ido y ¿cómo calculas? Como le pasaba una queja que recibí en el Aqua, directamente me llegó a mí. No sé exactamente por qué, pero me llegó a mí. Me dice, joder, es que tenemos placas solares arriba, le pregunto al instalador o al mantenedor cuánto produce y me dice que no sabe y que es muy difícil de saber. Muy difícil no. O sea, muy difícil no. Y es que, joder, el consumo de la caldera y tal. A ver, es poner contadores en los sitios buenos. O sea, que el tío se sienta en la instalación y a ver, ¿qué quieres saber? ¿Cuánto generas aquí y cuánto te vuelve para saber realmente cuánto rindes? O sea, es que he visto instalaciones, de verdad, digo, he visto instalaciones comunitarias que el rendimiento real de lo producido a lo medido en plantas es un 13%. O sea, entre un 13 y un 15%. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. O sea, en la parte de las renovables, pues todos tenemos que mejorar mucho. Hay mucho para mejorar. Pero bueno, o sea, pero... Eso en solar térmica, ¿no? Sí, en general. A ver, la solar térmica ha caído en desuso. Desde que alguien le llamó a la aerotermia, que era muy bonito. Sí, ha caído en desuso, pero sobre todo porque no lo hacemos bien. O sea, yo me acuerdo que nada más entrar a mi estación... Cara y complicada. Yo llegué aquí... No es complicada, funciona muy bien. Yo creo que el problema es el mantenimiento de la existencia. Y luego, a ver, hay que mantenerla por un lado. Luego hay otra cosa que yo aquí me acuerdo que nada más entrar a mi estación, un curso aquí de energía solar térmica, de Digoan creo que era, de Vitoria. Y, mira, es decir, sobre el plano vas a ver que la mitad de las instalaciones no van a funcionar. Y llegas de aquí, o sea, sales del curso diciendo, este tío, además, vuelvo a decir, yo vengo del mundo de la calefacción de la fontanería, o sea, tenemos una empresa en casa. Y decía, a ver, tío, que los fontaneros en el Guipúzcoa son buenos, joder, no me jodas. Y, tío, te vas a dar cuenta que, no, a ver, no es que lo hagan mal, sino que... Entonces, ¿qué pasa? Un circuito de calefacción el circuito hidráulico de una planta solar térmica tiene que autoequilibrarse solo. Porque si no tienes un problema. ¿Eso cómo se consigue? Pues con el retorno invertido que la mayoría de la gente se ha olvidado hacer. Porque ya se ha dejado de hacer. O sea, hay un montón de tecnologías que nuestros padres sabían, pero que han caído en desuso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos bombas, tenemos vasos de expansión grandes, entonces no necesitamos... ¿Vale? En mi casa, toda la vida el vaso de expansión ha sido abierto. Y el llenado automático estaba allí. Y siempre había un kilo exacto de presión en la caldera. Claro, cambias la caldera de gasoil por la de gas, ya tienes un problema. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que ha pasado, lo que está pasando, es eso. Hay cosas que se nos están olvidando, pero que son buenas. Hay que recuperarlas. Entonces, una instalación solar con retorno invertido bien hecho, se equilibra sola y funciona. Pero claro, o sea, anécdotas, pues ya te digo, que vas a casa de la hermana que se ha comprado un piso nuevo, tal, y pues tenemos placas solares arriba y funcionan. Ah, no sé. Ah, vale. Entonces subes arriba con el cuñado y te dice el cuñado, no, es que el encargado de obra nos dijo que no nos iban a mascar problemas.
Entonces subí, vi la instalación, me pareció que estaba razonablemente bien hecha. Es una maravilla, pero estaba curiosa. No, yo dije, yo probaría, júntate con los vecinos, porque era la típica que es individuales con paneles, o sea, con la planta solar comunitaria, júntate con los vecinos y probar. ¿Qué te cuesta? ¿No? Pues si no funciona no te das cuenta. Si no te das cuenta, pues sobre todo cuando es nueva, y ya estás cuando es nueva, sobre todo, o sea, cuando la instalación es nueva del todo, es una vivienda nueva, no sabes lo que vas a gastar. Entonces, si no funciona, no te das cuenta y tal. No. Eso, aquello que dices, pues la tienes parada, sí, pues probar. Ya, contratan a un mantenedor, tienen los circuitos de recall, tal, no sé qué, la ponen en marcha y ¿qué tal? Y, no sé ni si funciona, pues lo que dices tú, ni te das cuenta, es fácil. En una caldera individual es fácil. Verano, paga la caldera. Y ya verás. Se dan cuenta los administradores, muchos. Cuando hacen las cuentas, de repente dicen, pues aquí hemos subido los consumos, o ¿qué ha pasado? Entonces miras si es que la instalación solar o la bomba de calor es que no está funcionando. Entonces, yo en esa casa, ya os digo, puede estar que en julio, tal, un día en casa de la hermana, tal, no sé qué. Pues mira, paga la caldera. La caldera instantánea, el depositillo de 10 litros que tienen, lo gastamos con esto y sigue saliendo agua caliente, sí, pues entonces funciona. Vale, y me fui sin encender la caldera, se me olvidó. Y llega en septiembre, mi hermana me llama y me dice, Juan, John, no veas que nos ha pasado y que no había agua caliente y es que tenemos la caldera apagada. Y hostia, se me olvidó encenderla. Pero hasta septiembre tuvieron agua caliente. El sistema pero, otra de esas de que cuando veas el plano te vas a dar cuenta que no funciona, vas a visitar una cuando Carlos era técnico todavía aquí, Carlos Somos, la conocéis todos. Así visitar una Bilbao, él había hecho el mismo curso que yo, hacemos la instalación y Carlos, ¿esto va a funcionar? No. Y era nueva, pero ya se veía que por el tipo de... Habían puesto uno muy anchote, a las pocas casas que para poder vender era poco esbelto, entonces lo estratificas. Entonces, no sé, pero, joder, yo creo que aquí hay una desgracia, pero tiene potencial todavía, tiene potencial. Lo que pasa es que, sí, esas cosas sí que... ¿Qué pasa con los gases refrigerantes? O sea, a todo el mundo se le había olvidado que había una cosa que era amoníaco, que era buenísima para refrigerar. Y ahora fíjate cómo andamos todos. ¿Por qué? Pues porque los gases explorados, pues les ha puesto un impuesto del carajo a la verdad. Y hay que bajar, hay que reducir el consumo de gases explorados como sea, porque no va a haber en el mercado. Se van a retirar del mercado. Entonces, ya estamos hablando de equipos con 1 kilo de R290 para viviendas. No te eches a temblar. Porque claro, o sea, ya están haciendo sonar campanillas. Habrá que modificar otra vez el reglamento de instalaciones frigoríficas para adaptarlo a eso. Y por eso a las empresas de climatización que tienen instalaciones un poco grandes de gases explorados se les exige los mismos requisitos que las grandes de frigoríficas. Es por eso, porque el riesgo es el mismo. El riesgo va a ser el mismo. Entonces, más, vota. Tenían más, los dos tenían más. Estaban hablando ahí, tenían más. No, era para aprovechar, bueno, si cambiamos una caldera, solamente cambiar una caldera, se supone que no hay que cumplir el porcentaje de renovables, ¿no? Por cambiar una caldera vieja. No es un cambio de instalación sustancial. Sí. No es un cambio sustancial, a eso me refiero. No es un cambio sustancial de instalación, no. Mira, a ver, el criterio que a mí me hace de sentido común, un sentido común más grande que todos los que estamos aquí a la vez juntos, para mí es un gurú. Entonces, como sabes que pienso que sabe muchísimo más que yo lo digo, Ricardo García San José, delante de no sé cuántas personas, dijo, a ver, vamos a ser serios. El Código Técnico de la Edificación quiere que se ponga cuanto más energía renovable se pueda, mejor. Pero si no se puede, no se puede. Y no vas a rehacer todos los circuitos de una finca solo por poner energía renovable. O sea, no es mejor tirar el carbón y poner una sala de gas, aunque sea en el mismo sitio y sin destrozar todo el edificio. ¿Sí? Entonces, ahí está una parte que el Código Técnico de la Edificación tiene no sé si en las guías o en las aclaraciones, que dice que en edificios existentes se podrá aplicar un criterio de flexibilidad que depende mucho del
del En proyectista, el del cuarto proyectista, sí. punto de aplicación. Y lo es, Y es una reforma integral. entonces, pues hay el tema es ese, ¿no? Pues decir, oye, a ver, esto realmente se puede, o sea, incluso aunque sea, tú imagínate que tienes un cambio en la caldera que está en una azotea, ¿no? Y tienes toda la terraza, dices, pues, joder, ya que puedes, ya que vas a actuar sobre la instalación sin hacer grandes destrozos, pon. Y vuelvo al caso anterior. Sala de calderas en un segundo sótano de gasoil, más vieja que el betún, y como el otro día me llega la consulta, no me, Es mía, creo. pues no me la pongan con términos. O sea, yo a ese nivel soy más partidario, lo tengo que hacer. Soy yo, Susana. Soy yo, Susana. En principio, mi practicabilidad. No has entendido, pero ha sido como un rayo. No, pero ha sido. O sea, es que en esas yo soy más partidario de no ser una instalación más eficiente, aunque haya que hacer alguna excepción de norma. Y, o sea, ¿con quién hablaba antes? ¿Con alguno? ¿Con él? ¿Puede ser? Puede ser. Es decir, joder, pues casi. Yo soy más partidario de decir, oye, duplicamos o redondamos todas las seguridades que se puedan para que una sala de calderas hagas abajo, antes que meter energía, efecto Joule para calentar agua caliente, una instalación. No sé si me explico. Sí, pues se tendría que justificar que eso no se puede, ¿no? Claro. Es que el tema, claro, O sea, es que ahora el problema es que como estamos con el tema de la declaración responsable y tú no metes un tema técnico, o sea, una memoria técnica, pero yo como técnico... Ahí hay dos cosas. Es como un poco, En ese caso, por ejemplo, el caso no sé exactamente cómo es, no sé cómo. Sí, es un tema muy complejo, muy complejo. Sí, pero no sé exactamente cómo es, pero imaginaros una sala de calderas de carbón en un segundo sótano. La 60601 dice que debajo del primer sótano no se puede poner de gas. Y joder, tengo un edificio histórico. Sí. A ver, ¿no será mejor el carbón, poner una instalación de gas curiosa, duplicarle? ¿Qué pasa? Que eso, como estás teniendo un incumplimiento, tienes que... Entonces ahí ya no estamos en declaración responsable. Ahí estamos en solicitud previa de autorización para el incumplimiento. Entonces ahí vas a tener que aportar toda la documentación técnica que aquella señora y su compañero de gas te pidan, y a partir de ahí haces. Ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Es factible, sí. Eso es que yo Alguna hayamos hecho. Pues que yo sí ni lo contemplaba. Alguna hayamos hecho. Yo vuelvo a decir, Pero es un tema lo he dicho ya al principio, luego hablamos. con las energías renovables. A mí, si me vienes de cara, podemos hacer muchas cosas. Estamos para buscar soluciones, no para generar. Claro, es que eso está... No para generar problemas. Otra cosa es que digas, bueno, pues como le pasó a Fermín, que al principio cuando llevaba gas, se encontró, o sea, un incumplimiento del 15. Y claro, le tocó inspeccionar la instalación, porque si no hubiera Naturgas lo hubiera inspeccionado quizás. Entonces, joder, ¿y esto no se puede saber? Sí, o sea, hacemos una cosa ad hoc, le mejoramos un poco, le redondamos la seguridad en no sé qué detección, se puede. Y ahí, a ese nivel, yo estoy abierto a hacer cosas individuales, no todas las del segundo. Hay que darle una vuelta al edificio, hay que demostrar que realmente no hay otra solución. Y dices, bueno, ¿cuál es la solución menos mala? Por aquí. Se solicita con tiempo, se analiza bien, ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se tramita? Que si yo ahora, por ejemplo, para hacer todas las justificaciones de decirte no puedo hacer esto, aunque quiera duplicar la seguridad por tema de las chimeneas, que las tengo todas ocupadas por el hotel. ¿Cómo esa tramitación se hace cuando tú te quieres justificar, pero no puedes? Cuando te entras en la página de tramitación, hay un expediente que es solicitud, no sé si es de excepción, o de medida de norma, o de medidas alternativas, o algo así. Entras ahí y te permite, eso es algo que tiene que ser previo al inicio de las obras. Importante. Sí. Entonces, tú ahí aportas toda la justificación que quieras y como vas a saltarte algún precepto, aportas todas las medidas de seguridad alternativas o suplementarias que vas a poner para conseguir que allí la seguridad sea equivalente a la misma sala en el sótano primero. ¿Sí? A ver, que no sé si se puede hacer o no, pero... Pero para asegurarte que no,
para vosotros Pues, ahora me contestaréis si pues, yo tengo que, claro, Pues claro, me tengo que reunir con... es sentarte y decir, mira, es esto, tengo esta limitación, el plano está aquí, tengo estas 4 vigas que no puedo mover. Sí, las chimeneas ocupadas. Eso es, o sea, es... Vale, es una cosa de que es un tema puntual que yo Claro, entonces, sí, es sí, un sí. tema del que me tengo que reunir en su con momento con vosotros. instalaciones técnicas, Claro. ahora ya casi no están llegando, pero sí que alguno en ingeniería aquí buscó que me lo planteó y, o sea, poner energías renovables. Pues, por ejemplo, el polideportivo en Álava está hecho todo con bombas de calor, cuando las bombas de calor todavía no eran energías renovables, porque, o sea, el tío se montó un cojo sistema para aprovechar la energía residual de la humedad del aire que salía de los vestuarios. Entonces ahí, al final, ¿no? Durante 3 años, se le fue monitorizando, mandaba cada trimestre los consumos, qué hubiera sido energía primaria por la energía realmente que había mandado la instalación, cuánto estaba consumiendo y cuadraba. Y cuadraba, al final de cada año, cuadraba. Pues ya está. Claro, cuando pones en la resolución, por eso se pone, esto es válido siempre que se cumplan las condiciones que se han dado para esto. Si vas un día y falta alguna, pues coges el titular, el director que piensas por allá. O sea, al final, todas esas autorizaciones especiales, de alguna manera, están condicionadas a que se cumpla. Ahí no vale aquello de, no, es que el uso era uno y tal, no. Esta instalación es específica para este uso y con esta autorización. Si te sales de ahí, ya no está. Ya no está. Sí, sí. O sea, y yo vuelvo a decir, yo por lo menos soy partidario de que a las instalaciones se les den soluciones, pero yendo de cara y haciéndolo bien. O sea, para eso está en el RITE, si os habéis fijado, hay 2 condiciones de cumplimiento. Una es cumplir exactamente con las ITCs del RITE. Y otra es hacer lo que te dé la gana siempre que garantices la seguridad y el titular sepa lo que estás haciendo. Y aquí lo que dijimos es, y además la administración, por si acaso, para que no haya venidas de moto, para que no haya inventos. Entonces, y en instalaciones frigoríficas está la misma condición. Además es para eso, es decir, a ver, yo no puedo poner freno a la técnica, no puedo poner freno a la imaginación de un buen ingeniero. Cuando se presentó el RITE, me acuerdo que, pues, si está Ricardo viéndome, me va a cortar, hasta el nombre. Me acuerdo que le dije, Ricardo, este reglamento, esa posibilidad de cumplimiento por vías alternativas a los proyectistas os da mucho juego. Me dice, sí, pero no nos lo van a pagar, entonces solo lo utilizaremos en casos muy excepcionales. Claro, porque justificar, yo ya sé lo que le costó al de Vitoria, ese que os decía, justificar, porque, a ver, necesito que me pongas una comparación de todos los sistemas que podrías tener ahí, cumpliendo estrictamente lo que dice el RITE, y me lo comparas con la tuya. Uno que esto, o sea, pues yo qué sé, la cogeneración no le entraba, la cogeneración no les entraba, porque el polideportivo abre a las 8. Si abre a las 7 de la mañana como abre en el Dordicia, o sea, 1 hora más le cuadraban todos los temas. Pero no, o sea, el horario de los centros cívicos de Vitoria son desde 8 a 10 y no de 7 a 10. Pues, entonces, se pueden hacer cosas. Como decía un director mío, bueno, pero más es hasta que lo consigo, o sea, hasta que no lo... Es decir, me tienes que engañar. Mira, Rolio, tienes que engañar, que está bien. Convencerlos, tenéis que convencerlos. Eso. Bueno, va, mira, Esquerdano.